Aleluya. ¿Cuántos celebraron el día de la resurrección? ¿Cuántos resucitaron? ¿Cuántos siguen en la tumba? Abran sus Biblias, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Amén. Bueno, vamos a regresar al capítulo 23 mejor, empezando con el verso 50. En nuestras vidas siempre llegan unos cambios drásticos que cuando eso pasa nos deja pensando, ¿y ahora qué? Cuando falleció mi abuelito, una persona de gran influencia en el rancho y a quien mucha gente le debía mucho dinero, lo primero que desapareció fue el libro de anotes donde tenía anotado el dinero que le debía. Lo segundo que desapareció fueron todos los rifles y pistolas que tenía él acumulado, con las que me gustaba ir a jugar a vaqueros y indios. Siempre ganaba yo. Pero mamá le dio fuerte el golpe, uno porque amaba a papá grande digo, pero también, ¿y ahora qué pasa con el rancho? Porque tenía uno de los ranchos más grandes de ahí de San Isidro, de la área donde nací yo. ¿Y qué va a pasar y quién lo va a manejar? Porque mi abuelita era de esas medias corajudas y exigente, y de esa de que si hubiera traído pistola hubiera disparado primero y luego hubiera preguntado después. Ella no podía manejar el rancho. Papá grande era de mucho respeto y cuando él falleció todo el rancho lo sintió, y allí me dio a entender la clase de impacto que mi papá grande tenía en el rancho. Él era un hombre de su palabra. Cuando él le decía algo a la gente que él iba a hacer algo, él lo hacía, aunque le costara tener que hacerlo. Y todo el mundo sabía que papá grande era un hombre de su palabra. Lo único que es que su nombre pues era Santiago, pero Santiago es de Ecuador, es diferente. Y papá grande era de gran compasión, le gustaba ayudar a la gente. Por esa razón había una lista tremenda. Yo me acuerdo, agarré el libro una vez y me puse a hojearlo, y tenía allí desde hace 10 años de gente que no le habían podido pagar y la cantidad que tenía. Y cuando la gente venían a él y le decían, dice, mire, don Santiago, no voy a poder pagar. Dice, no te preocupes, cuando tengas oportunidad. Y ahí ponía la fecha que había pedido perdón. Y él nunca andaba, él le gustaba prestar y no andaba cobrando. Y la gente lo sabía. Cuando él murió, todo el mundo pensó, ¿y ahora a dónde vamos a correr? Pues no hay banco ahí para dar préstamos, y nadie daba préstamos como mi abuelito. Había gente que se habían muerto y nunca le pagaron. Y él ahí simplemente dice que descanse en Dios, le ponía. Y la lista era larguísima, y ahí tenía primos y tíos y tías que vivían en el rancho, y parece que todo el mundo le debía, menos yo. No, pues yo no le debía, no tenía con qué deberle. Él me daba dinero a mí para ir a comprar dulces. Pero cuando hay un cambio, alguien como esa persona que tiene esa clase de impacto, dejó un vacío. Y recuerdo yo, después de la sepultura, el cambio que vino al rancho.
Ya tenían suficientes años para empezar a comprender que pasó algo. El rancho era medio alegre, la gente, todos se conocían, todos se saludaban. Pero después de la sepultura andaban todos bien calladitos, y pasaban enfrente de la casa y no se sentía la misma, hasta la cantina se cerró. Y noté eso, que la gente no sabía qué iba a pasar. Y después me di cuenta que todo el mundo tenía miedo que mi abuelita iba a cobrar. Y con la abuelita, cuando ella decía me pagas o me pagas. Y así era también era de su palabra, pero era palabra dura y áspera. Gracias a Dios mamá fue la que se encargó del rancho, pero ahora anunciaron que el pastor Cliff Bailey entregó su renuncia, ¿verdad? Ya lo saben, yo me di cuenta en El Salvador. Ustedes no se les ha avisado. Bueno, va a ser su último mes, o por medio del mes vamos a estar celebrando el tiempo que ha estado con nosotros. Pero me imagino que hay gente que están pensando ahora qué va a pasar, porque él es el pastor que está encargado del campo oeste. Y ahora quién va a agarrar su lugar, y hay preguntas que se hacen. Pues en este pasaje que vamos a leer, Jesús acaba de morir. Están por sepultarlo, y me imagino que hay un silencio en Jerusalén. Hay muchas cosas que no nos dice la Escritura, porque está más interesada en el plan de Dios. Los discípulos de repente como si perdieron el ánimo. Algún día quizás alguien esté aquí anunciando que yo renuncié. Y lo que no quiero es que haya una celebración, ¿verdad? Por lo menos hasta después de que me vaya, ya celebren todo lo que quieran, pero den la impresión que me van a extrañar. No quiero que lloren de alegría, porque ya por fin se va este mexicano, y a ver si llega alguien centroamericano. Dios perdona, hermano. ¿Quién sabe yo? Es un tiempo aquí hay más preguntas que respuestas. Por ejemplo, entre el tiempo que murió Cristo, desde que lo arrestaron en el jardín de Getsemaní hasta que lo sepultaron, el ministerio que Jesús había empezado con los discípulos terminó. Terminó todo, los discípulos andaban sin ánimos. Judas terminó cometiendo suicidas, se ahorcó. Y no sé qué pensaría Pilato después. Él había tenido la autoridad, no encontró nada en Jesús que era digno de la muerte, y quizás está pensando por qué no usé la autoridad que es mía y el respaldo del Imperio Romano para detener esta innecesaria muerte, porque Jesús no merecía la muerte que los fariseos demandaban de él. Pero Pilato no tuvo el valor y no ejerció lo que era su autoridad hacerlo, y estoy seguro que está piense y piense. Y acuérdense que la esposa le había dicho no tenga nada que ver con este hombre, tuve un sueño. Ya lo crucificaron, ya murió, ya lo sepultaron, y Pilato ha de estar pensando qué clase de autoridad soy yo aquí. Por otro lado, los acusadores que lo acusaron falsamente, ¿quién debe haber estado pensando? Porque habían violado la ley de Dios. No importa qué era la situación, no debe de mentir uno. Y oyeron eso, nadie dijo amén ahí. Nadie debe de mentir. No, okay. Que acá no está la migra, no se preocupen. No debemos de mentir, no nos gusta que nos mientan. Pero a veces acudimos a la mentira para auxiliarnos. Dios entiende. No, Dios no entiende. Y gracias a Dios que Dios nunca anda con la mentira. Estos testigos que falsificaron su testimonio, ¿quién debe haber estado pensando?
Porque aunque lo crean o no, ellos fueron responsables por la muerte de este hombre. Y el hecho de que tuvieron que mentir para tratar de encontrarle razón por qué matarlo, ahí me dice que ellos sabían que no podían encontrar nada digno de muerte en Jesús, o tuvieron que falsificar. ¿Qué estarían pensando ahí en la solicitud de sus recámaras, de sus cuartos, de su casa? Quizás caminando por la calle y que si lo ve a alguien así medio de mal modo, estará pensando, dice, estuvo allí, me oyó que yo mentí. Y ¿qué clase de fama va a agarrar un mentiroso? ¿Verdad? ¿Cuánto de ustedes les gusta tratar con un que ya tiene fama de mentir? Voy a hacer esto y nunca lo hace. Después de tiempo voy a hacer esto y usted no le cree y lo hace y usted se queda sorprendido. Pero ¿qué pasaría con los líderes también que buscaron la muerte de él y a todo movieron cielo y tierra para conseguir matarlo? El odio que le tenían, el desprecio. Han de haber estado pensando, ¿y ahora qué? Y ahora creen que, porque dijo él que iba a resucitar en el tercer día, se han de estar pensando todas estas cosas durante esta temporadita que Jesús está en la tumba, 3 días que estuvo en la tumba. ¿Qué estaría pasando por Jerusalén, por la masa? Y aquí hay gente que fueron provocados a demandar que lo crucificaran. Danos a Barrabás, danos, y maten, que lo crucifiquen. Y ahora de repente ya pasó la pasión, el coraje, se calmaron las cosas y han de estar reflejando. Y dice, ¿por qué lo hice? Es decir, qué fácil es llevarnos con la gente y hacer lo que los demás están haciendo. Después de tiempo dice, ay, qué tontera, ¿en qué me metí aquí? ¿Y qué estarían pensando durante este tiempo? Y los discípulos, que no, los demás te dejarán, te abandonarán. Pero ¿qué dice Pedro? Yo nunca te dejaré. Y luego terminó negándolo 3 veces. ¿Qué debe haber estado pensando Pedro? De repente están peleando por el lado derecho y el lado izquierdo del nuevo reino y cada quien acomodándose por diferentes puestos que van a necesitar un nuevo reino. Y quizás están imaginándose cómo va a cambiar el comercio, la pesca, pastores, dice, porque ahora los seguidores de Jesús eran pescadores y eran publicanos. Y aquí están pensando, dices, todas esas ilusiones, todas esas emociones, todas esas pasiones, todos esos planes terminaron con la muerte de Jesús. Y de repente no hay los celos y las envidias que había entre los 11 que quedaron, que se enojaron con Juan y Jacobo porque pidieron la mano derecha y la mano izquierda. Andaban todos enojados y ahí en el aposento alto que nadie se atrevió a lavarse los pies, ni a lavar los pies al Señor de señores y Rey de reyes. Querían los puestos que tenían que ofrecer, pero no querían inclinarse delante de los demás, que lo haga otro, dice, porque yo soy muy grande para andar lavando pies. Ese es trabajo de otro. Total que nadie lo hizo, que lo hizo Jesús. Y han de estar pensando en todo esto. Y dice, pero él calmó tempestades. Y mira qué le hicieron. Levantó a Lázaro y a otros de entre los muertos. Agarró un almuercito, lo multiplicó y alimentó 5,000, anduvo sobre las aguas. Y bueno, ¿qué no hizo? Están acordándose de todo esto. Y luego quizás el horror de la crucifixión, que ni Dios se manifestó y se presentó. Estaría Pedro, Juan, Jacobo pensando en el monte de transfiguración. ¿Por qué no se transfiguró aquí? ¿Por qué no vino el Padre? ¿Nos habríamos equivocado? Dijeron, este es el Mesías. Andan desinflados, sin ánimo, sin ganas. Un tiempo de silencio, no se oye nada de los discípulos, nadie anda preocupado por los leprosos, nadie anda preocupado por los pobres, nadie anda preocupado por los enfermos. Un tiempo de silencio, contemplación. Hermanos, cuando llega eso a nuestras vidas, tendemos a considerar lo que estamos haciendo si tiene valor. Pero algo que ignoraba la gente es que Dios seguía entronado. El plan de Dios seguía, continuaba.
Pasó todo esto y los discípulos se olvidaron de muchas cosas que Cristo les había dicho. De repente la pérdida del Señor Jesús terminó con todos los planes que ellos tenían también. Pero no afectó al cielo. Aquí en la tierra había preguntas, confusiones, pero en el cielo había paz. Y me recuerda el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando murió el rey Usías y Isaías fue al templo. Y allá en agonía, porque había caos en el reino de Israel. Y todo el mundo allí, que quién va a ser el rey, y que esto y que el otro, y que quién sabe quién, y qué va a pasar con mi puesto. Y yo siendo el jefe del ejército con el nuevo rey, ¿qué va a pasar? Porque esas preguntas se hacen, ¿verdad? Usted está trabajando, de repente llega un nuevo dueño, un nuevo patrón, ¿y ahora qué? A lo mejor no le caigo. O a lo mejor él trae su propio grupo y nos ponemos a pensar, pero nos olvidamos de una cosa, hermanos, que el Señor no ha cambiado. Amén. Los discípulos se olvidaron de esa verdad central. El plan de Dios no terminó con la muerte de Cristo. El plan de Dios no termina con la muerte de un pastor. El plan de Dios sigue. Él es el pastor de pastores. Pastores vienen y se van. Pero el pastor de pastores sigue el mismo. Y Él es la cabeza de la iglesia, no soy yo. So venga lo que venga. A veces cometemos el error de poner nuestra mirada en las cosas que vemos. Y le damos un valor que no queremos que cambien. Yo no quería que cambiaran las cosas en el rancho. Porque yo recuerdo cuando mi abuelito sabía que íbamos a llegar al rancho, él agarraba los caballos de las labores para que nosotros los montáramos y nos divirtiéramos. Y él planeaba ese tiempo que íbamos a estar allí para pasar tiempo con nosotros y para que nosotros nos pudiéramos divertir. Ahora que él muere, todo eso iba a cambiar, iba a ser diferente. Y sí fue. Ya no llegábamos al rancho y no era lo mismo, porque ya la casa estaba abandonada. Mi abuelita se movió al pueblo con mi hermano mayor. De repente telarañas, cuando uno llegaba a la casa allí había ciertos olores de frijoles refritos, carnitas asadas allá con la leña, porque no había gas butano, no había electricidad, el olor de las lámparas. Y cuando se ponía a barrer el piso y entraba uno y había ciertos olores. Después de eso, cuando se abría la puerta, el olor era puro polvo. Cambió drásticamente. Cambiaron las cosas para los discípulos, pero el plan de Dios no cambió. Y habrá situaciones en su vida que hay un cambio extraordinario, quizás una deportación o la muerte de alguien, pero Dios no ha muerto. Aleluya. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue amándolo. Dios sigue teniendo un plan para usted. Sí, hay una pérdida. Que Dios nos ayude a vivir nuestra vida tal que cuando algo nos pasa, dejemos un vacío, pero que Dios va a llenar. Porque cuando Moisés murió, salió Josué. Pero Dios no se queda sin líder. Y la iglesia sigue caminando en las pruebas. Dios les había dicho a los discípulos que iba a pasar. Dios nos ha dicho que nos va a pasar a nosotros también. Si lee usted los evangelios, si lee el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, las profecías de Dios se van a cumplir. Ya se han cumplido muchas. Se cumplieron en la vida del Señor Jesús. Pero en esos tiempos nos olvidamos de la palabra de Dios. Y nos ponemos a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y que pues tenemos que hacer esto y el otro. Y en los discípulos de repente no había liderazgo. Nadie sabía qué deberían de estar haciendo. El Pedro, que se creía, de repente descubrió que no era tan invencible. Y aquí están 11 discípulos. Y nadie está dirigiéndolos. Ovejas sin pastor. Y qué fácil podemos ignorar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, no pierdan su lugar porque allí voy a leerlo. Pero en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el verso
32, Jesucristo les dijo: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les dijo lo que iba a pasar. En Mateo 26, 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Formamos un concepto de que las cosas siempre van a permanecer igual. Hermanos, la única persona que permanece igual es Dios. Las cosas iban a cambiar. Trabajos cambian a veces. Su salud cambia. Cosas van a pasar en su casa que van a ponerlo a usted a contemplar un futuro inseguro, porque usted estaba confiando en algo que parecía que nunca iba a fallar, porque su Dios era tan bueno que iba a ser, siempre lo iba a estar bendiciendo. Dios era bueno, no había dejado de ser bueno. Dios amaba a los discípulos, pero los dejó. Les dijo lo que iba a pasar, y cuando pasó hicieron precisamente lo que Jesús les dijo que iban a hacer, porque Dios conoce al ser humano. Nos agarramos de cosas cómodas y nos gustan y nos acomodamos y nos ajustamos como si no fuéramos peregrinos y solo vamos de paso. Este no es su destino final, hermanos. Gracias a Dios que el cuerpo de nosotros no es el destino final tampoco. Tenemos un cuerpo glorificado que nos espera. Esa casa no es su destino final. Tiene una morada allá en el cielo. ¿Verdad? Y es tiempo que la iglesia empiece a levantar su vista y a poner las cosas de arriba. Y no en las cosas de aquí, de la tierra. Dios nos bendice, sí es cierto. Pero nos bendice para hacer bendición. Y no para atesorar, porque los tesoros deben de estar allá en el cielo. Jesús les dijo eso en el verso 56 de Mateo 26, le dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí está aquellos que llegaron todos regocijándose porque los demonios huían de ellos. Ahora ellos están huyendo. ¿Pero de qué? ¿De qué están huyendo? ¿De qué están corriendo? ¿Y a dónde van a huir? ¿Qué pasó con que tú tienes palabras de vida? ¿Para dónde ganamos? Qué pronto nos olvidamos de las escrituras cuando tenemos un concepto de lo que cómo Dios debe de comportarse con nosotros de día a día, y mientras se está comportando así: aquí estoy, Señor, te alabo, te adoro. De repente todo cambia aquí en la tierra. La tierra se sacude, las cosas se caen. Y las cosas temporales son exhibidas por lo que son temporales. Y de repente es como si nos sacaron el aire y nos quedamos. Ya empezó la temporada de béisbol, ¿no? Y la inspiración de cada equipo es la Serie Mundial. Y uno de los jugadores más reconocidos, aparentemente se quebró un hueso. Y los comentarios son: terminan las aspiraciones de la Serie Mundial para el equipo. Porque se quebró y ya no va a poder jugar el juego por una temporada. Van a tener que operarle el pie, va a estar fuera de circulación. De repente todo el equipo que... Y eso es lo que le pasó a los discípulos aquí. De repente viene el árbitro sinvergüenza, embustero, y le pone la tarjeta roja a Jesús y lo echan fuera del juego. Y se acabó el juego ahí, que los discípulos ni quisieron dar ya patadas, ahí se quedaron desinflados. Perdieron el juego sin jugarlo, porque Jesús fue removido. Hermano, Jesús no va a ser removido. Fue removido, pero ya nunca nadie lo va a remover. Y nadie le va a dar tarjeta roja. Así que la iglesia sigue caminando. Por lo menos debe de seguir caminando.
Vamos a leer aquí porque vemos hasta las mujeres también, eran las únicas que mostraban algo en tipo de crisis. A veces los hombres se quedan allá y las mujeres son las que se ponen a barrer o a hacer algo, ¿verdad? A cocinar, aunque están cocinando allí sin sabor, pero están por estar haciendo algo, porque la mujer siempre tiene que estar haciendo algo, ya sea con la boca o con las manos. Amén. Ya se hicieron de enemigos aquí, hombre. Y aquellos que aspiraban a ser líderes deberían de haber tomado cargo aquí. Oiga, calmados, acuérdense lo que dice la palabra. Es el trabajo de los pastores. Venga lo que venga, vamos a decir que de hoy a mañana cancelan todas las ciudadanías. Nadie dijo amén. Que de aquí a mañana empiezan a deportar a todos. Y llegan a las casas, llegan a los restaurantes, llegan a las yardas, donde quiera que esté trabajando. Usted no importa, vamos a decir que después de cierto año, que si usted fue ciudadano después de los 80, bueno, llego a visitar a México otra vez. No, el rancho ya casi ni existe. Ese rancho está lleno de pandilleros ya. Voy a leer verso 50, aquí dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Él tomó acción. Él no quiso ver el cuerpo de su Señor depositado con otros criminales. Por lo menos reverenciaba suficiente el cuerpo del Señor Jesús. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, empeligrando su vida. Él hizo algo. No se quedó callado, no se quedó. Él había protestado la muerte del Señor. Había hablado contra eso, había tenido valor para decir no merece la muerte. Y ahora en su muerte él teniendo tanto que perder, se va a pedir por el cuerpo de Jesús y lo recoge y dice en el verso 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Jesús ya no estaba haciendo milagros, ya no estaba predicando, ya no estaba tocando leprosos, ya no estaba reprendiendo demonios, ya no estaba enseñando con autoridad. Sin embargo, José aquí sigue mostrándole algo de reverencia y algo de respeto, que no lo puso en cualquier tumba, sino en una tumba que nadie más había usado y hasta la fecha nadie la ha usado. Amén. Y nadie la va a usar, por la gloria de Dios. Amén. José mostró algo, él hizo algo, tomó algo, lo que los discípulos no hicieron. Los que habían sido escogidos especialmente por Jesús. Se quedaron sin ganas. Y hay veces, hermanos, que cuando hay ciertas cosas nos peleamos. Por esto que por lo otro, y hay celos y hay envidia, de repente se pierde. Y los discípulos de repente se olvidaron de los celos y las contiendas y ahí están sin saber para dónde ganar y nadie asumiendo la autoridad. Pero José aquí se puso a hacer algo. Y como dije, las mujeres, seguimos leyendo, porque en el verso 55, perdón, estamos en Lucas 23, Lucas, porque Mateo 24 habla de los últimos días. Y aquí estoy hablando de la sepultura y la resurrección. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? 3 días. En el verso 55 del capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, dice, y las mujeres que habían venido con él,
Sobre las mujeres ahí se enteraron lo que estaba pasando y fueron, pero como era el día de fiesta no podían ungirlo, no lo podían preparar. Solamente fueron y lo acompañaron para ver dónde iban a poner dónde estaba el sepulcro y dónde iban a poner su cuerpo. Querían verlo ellas, para cuando pasaran los tiempos de festejo y ellos ya pudieran regresar y hacer el rito, el tratamiento de los cuerpos cuando fallecían. Dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero cuando pasó el día de reposo, dice en el capítulo 24, verso 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, lo esperaban muerto, hermanos. Y más adelantito nos vamos a dar cuenta por qué. Y es un lujo que usted y yo no tenemos. No tenemos el lujo de cometer el error que cometen estas mujeres. No tenemos el lujo de cometer el error que cometieron los discípulos. No tenemos el lujo de cometer el error que cometieron muchos de los seguidores de Jesús. Gente que lo seguían, que esperaban un reino. Y dice el verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Usted no va al cementerio a buscar a Jesús, va entre los vivos. El verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado, no lo han removido, ha resucitado. Aleluya. Pero me llama la atención que le preguntaron a ella, a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No al que resucitó, no al que se levantó entre los muertos, al que vive. Porque ya se había levantado, ya había resucitado, no estaba allí. Pero los ángeles, ¿para qué le hacen la pregunta a las mujeres? Era obvio que iban a buscar el cadáver, iban a buscar el cuerpo, lo querían ungir, iban todas bien preparaditas. Pero los ángeles les hacen pregunta, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Qué les pasa? Hay veces que vamos a la iglesia como si fuera un velorio. Porque no va a estar fulano de tal ahí. O llegan aquí como si fuera una fiesta latina, porque el pastor está en El Salvador. Pero les preguntan, ¿por qué están aquí? Dando a entender, ustedes deben de saber dónde está Jesús. Si alguien debe de saber, la iglesia debe de saber dónde está Jesús. La iglesia debe de saber quién es Jesús. La iglesia debe de saber de qué puede hacer Jesús, de qué es capaz. Pero la iglesia estaba concentrándose en lo que vieron, en lo que se ve, no en lo que no se ve. Ellos vieron allí a un líder muerto que terminó en esa cruz y que fue sepultado en esa tumba. Por eso vinieron a la tumba. Pero hermanos, usted tiene que saber algo más de Jesús, que no era un simple ser humano. Sí fue carne, como usted y como yo. Sí lo mataron, pero no dejó de ser hijo de Dios. Aleluya. Y el hijo de Dios no muere. En el mismo evangelio, según San Juan, le dice a la gente, el Padre tiene vida, yo también tengo vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Está diciendo él, cree en mí. Cuando estaba en la cruz, cree en mí, vivirás. Cuando estaba en la tumba, cree en mí, vivirás. Jesús vive.
Y hay veces que parece que no hay actividad en la iglesia, parece que Dios no se está manifestando. Créame, Dios vive, Dios está trabajando, no tiene que sentirlo usted. Y acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Se olvidaron, hermanos, de la palabra. Hay gente que a veces que me llama: pastor, yo no siento a Dios, hace tiempo que no lo siento, hace tiempo que Dios no se mueve en mi vida, no entiendo. Dice que no entiende, que Dios es mentiroso. Dice: Dios no es mentiroso. Entonces, ¿por qué anda así? ¿Acaso Dios no le dijo que no lo iba a dejar y no lo iba a desamparar? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Lo ha dejado? Entonces miente. Entonces tiene razón para que sentirse desinflado. Dios no tiene que hacer nada. Y sigue siendo Dios. Y hay tiempos que Él dice: hay pausa. Quiere que la iglesia pase por fe, no por vista, no por milagros, no por derrame del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se supone ya está en nosotros. ¿Qué esperamos? ¿Queremos más? Si somos morada de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿qué más quiere, hermanos? Tiene el universo en su disposición, a su disposición está en usted. Mi paz os doy, no la paz del mundo, pero usted quiere que Dios mueva todo el mundo para que tenga paz con el mundo. No, dice: yo te doy mi paz. En este mundo tendrás aflicción. Ok. Entonces, cuando viene la aflicción, ¿qué pasa, pastor? Dios no ha mentido. Dios no deja de amarte. Dios no ha dejado de estar contigo. Pero usted, terco, lo queremos aquí. ¿Verdad? Queremos que mi abuelito nunca muera, el rancho, que todo siguiera igual. Pero Dios a veces tiene que inquietarnos y molestarnos para poder sacarnos de los Egiptos y llevarnos a la tierra prometida. Pero nosotros nos encariñamos y en medio del desierto, ¿por qué nos trajo aquí? Mejor nos hubiera, y ahí andamos quejándonos todo el tiempo porque queremos la agua cuando la queremos, no cuando Dios le dé la gana. Y Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Y el que confía en Él todo el tiempo, no importa qué esté pasando, puede levantar manos y alabarle. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Esos 3 días en la tumba, basta. Los discípulos pasaron por allí, y usted y yo no tenemos que pasar por esos tiempos. Porque esté como esté en la cama, en cuidado intensivo, el Señor sigue en el trono y sigue siendo Señor de su vida. Y tiene un plan para usted. Y ese plan no va en acuerdo a lo que usted cree, sino a lo que Él sabe que usted necesita. Pero andamos como niños chiflados que queremos un Dios que cuando le hacemos así, ahí está. ¿Qué querías, hijo mío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Señor, mira, fulano de tal me miró mal. Ay. ¿Y qué pasa cuando usted mira mal a alguien? Ajá. Y ese alguien se queja con Dios y luego viene Dios y le va a hacer a usted lo que usted quiso que le hicieran a ellos. ¿Verdad? No tenemos a Dios para mandar. Estamos aquí para ser mandados por Dios. Jesús les dijo lo que le iba a pasar. Jesús les dijo lo que iban a hacer, lo hicieron, se olvidaron porque de repente dejaron de ver a Jesús con ellos y todos sus planes terminaron. No, hermanos, que los planes de Dios para su vida no terminen. No importa quién esté acá. Están muy calladitos. Yo no creo que prestaron atención. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Se acordaron de lo que Jesús había dicho. De repente la tumba vacía tenía significado. Y no ha cambiado el significado. La tumba no lo pudo contener, Román no lo pudo contener, los demonios no pudieron contenerlo.
Los religiosos no pudieron contenerlo, nadie lo puede contener. La tempestad no pudo contenerlo, Él viene a usted en medio de las peores de tempestades. Está con usted. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Este es el espíritu del evangelista, hermano. Todo el mundo sabe que lo crucificaron, todo el mundo sabe que lo sepultaron, pero estas mujeres están dando las buenas nuevas de que Cristo ha resucitado. Aleluya. ¿Qué clase de Cristo está predicando usted? ¿A un Cristo que es determinado por lo que le está pasando? ¿O a un Cristo que está determinado por lo que Él dijo? Amén. Aleluya. Acordarse de sus palabras, hermano. Y cuando se acuerde de ella, vaya a platicarlas a otros. La iglesia sigue caminando. Aleluya. ¿Para qué buscar a Jesús entre los muertos, al que vive? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Ha resucitado. Tan locas. Qué triste y que Dios usó mujeres para traer el mensaje a los que iban a ser los líderes de la iglesia, a los que deberían de estar presentando el ejemplo, a los que anduvieron con Él 3 años aprendiendo, los que salieron par en par y que pusieron mano sobre enfermos y sanaban, daban la palabra y demonios se echaban a correr. Estos que anduvieron con Él, durmieron ahí juntos, comieron con Él, sudaron con Él, experimentaron las tempestades, los milagros de milagros. Y son mujeres los que le están diciendo y no la creen. Están contando lo que oyeron y están acordándose, contándole lo que había dicho Jesús. Y los discípulos no le creen, prefieren quedarse en ese estado. Y como Tomás, muchos de nosotros, si no le veo el costado y no meto mi mano, allí no voy a creer. Y Jesús le dice, bienaventurado el que no ha visto y ha creído. Dejen de tener fe de vista, de sentimiento. Que si Dios no hace esto y no hace el otro, no es Dios, sí es Dios. Amén. Y Él sabe por qué lo hace, y cuándo lo hace, y a quién lo hace, y cuántas veces lo quiere hacer, porque es Señor. Amén. Y a veces no va a ser placentero estar en este mundo, porque Dios no quiere que se acomode y se ajuste. Este no es el paraíso, hermanos. Cuando le dijo a ese criminal, hoy estarás conmigo en el paraíso, no lo mandó a la cumbre allá de Monte Olivos, no, fue a dar a otro lugar. El paraíso para nosotros está arriba, hermano, allá en el cielo juntamente con Cristo. Aquí es lugar para trabajar, aquí es lugar para creer. Cuando no hay justificación, ¿por qué creer? Creer porque Dios lo dijo, no importa la evidencia. Si Dios lo dijo, así es, y así lo creo y lo voy a creer, no importa cómo me sienta o no importa qué me esté pasando. Yo sé que un día este cuerpo se va a levantar y va a ser transformado. Yo lo sé, no importa qué tan viejo esté ya. Un día Dios tiene un cuerpo glorioso, eterno para mí. Tiene un lugar, pero mientras hay que trabajar. Y hay que poner manos al arado y hay que trabajar con ganas y ánimo, en lugar de andar arrastrando los pies porque no le van las cosas como quiere. O no llegan los papeles cuando usted los espera. O quizás le dijeron que no califica y de repente, oiga, diga lo que diga el gobierno, es lo que Dios dice. Y donde quiera que usted está, el Señor está. Y donde está el Señor, allí hay victoria. Y allí hay bendición. Sea bendición usted, sea luz, sea sal. Qué fácil dejamos nosotros que nos apaguen la luz. Con una escupida a veces.
Hay que elevarnos y aportarnos como Jesús, hermanos, que en la cruz tenía razón por qué condenar. Y nadie le podía llamar la atención por eso. Podía haber sentenciado a todos al infierno y no lo hizo, los perdonó. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? No nos gusta la cruz. No nos gustan las caras que nos ven a veces. Pero hay que amarlos. Y hay que hablarles, aunque no nos crean, aunque se rían de nosotros. Hay que decirle, acuérdate lo que Dios dijo. Acuérdate de lo que Dios dijo. Hermanos, acuérdense de lo que Dios dice. Aleluya. Estamos puestos de pie. Ministerio de altar. Hay veces ser líder no es ser popular. Moisés no fue popular, pero fue buen líder. La iglesia tiene que ser buena iglesia, aunque no sea popular. Por favor, no busque ser popular en este mundo. Busque ser hijo de Dios, busque ser luz. Busque ser sal. Comparta el Evangelio con la gente. No lo merecen, ni usted ni yo lo merecíamos. Pero Dios mandó a alguien a que compartiera el Evangelio con nosotros. Y a veces yo los maldecía. Ahora le doy gracias a Dios por esos cristianos que a pesar de lo crudo que los traté, me amaron suficiente, no solamente para orar por mí, sino para hablarme de Jesús. Usted siga adelante en el nombre de Jesús. Dígales lo que Dios ha dicho. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los peores de los peores son amados por Dios. No importa cómo nos traten, trataron a nuestro Señor peor y Él siguió amando. Él siguió amando, hay que seguir amando. Dios no está muerto, hermano, está activo. Está trabajando, sigue trabajando. La iglesia tiene que seguir caminando, marchando.